Ok, vamos a comenzar la clase de esta mañana y habíamos dicho que el día de hoy vamos a comenzar a estudiar las fiestas, las festividades. Entonces vimos la semana pasada que la primera festividad que aparece en Levíticos 23, verso 1 y 2, es el sábado, ¿ok? Y es lo que vamos a estudiar el sábado, el día de reposo, el sábado. Entonces vamos a ver eh, que el sábado es la primera festividad y es el centro de la santidad del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces voy a batallar un poco el día de hoy porque la manera que hice el estudio lo puse en páginas, pero al último momento hice cambios y voy a tener que ir tengo que adelantarle a la página aquí y voy a batallar un poco. Me van a tener que am, soportar un poquito en esto, ¿ok? Entonces vamos a estudiar primero la importancia del Shabbat. La importancia del Shabbat es lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces hay un artículo en ciertas páginas para yo entender el sábado, hermanos, quiero decirles que yo tengo que estudiar el judaísmo, ¿ok? No el cristianismo. El cristianismo ha tomado el día del domingo como día de reposo o como Shabbat. Y vamos a estudiar esto un poco de que yo no puedo estudiar el sábado con cristianos o mesiánicos. Tengo que estudiar las festividades de acuerdo a los judíos, porque Jesús o Yeshua era un judío y tenemos que entender la raíz o las costumbres del judío para poder entender nosotros las festividades. Que entonces, hay un artículo en una página judía donde ellos dicen, en este artículo dicen que la importancia del Shabbat se ve reflejada en la Torá. La importancia del Shabbat se ve reflejada en el Shabbat, perdón, en la Torá, por el hecho de estar incluida en los 10 mandamientos. O sea, las festividades en sí no están en los 10 mandamientos. Pero el Shabbat o el sábado sí está incluido en los 10 mandamientos y los 10 mandamientos se repiten dos veces. Lo tenemos en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo capítulo 20. Entonces, eso es la importancia del Shabbat, ¿ok? Y es el centro de las festividades del judío. Entonces, el Shabbat, de acuerdo al judío, es la piedra angular de la vida judía, es la piedra angular. Eh, no sé por qué le llaman piedra angular, pero porque para nosotros los creyentes, Yeshua es la piedra angular. Pero dicen que el Shabbat, dice, es diferente al resto de las festividades. Su santidad fue permanentemente enraizada en la misma trama del tiempo por Dios mismo. O sea que Dios fue el que ah, le dio la santidad a este día, Dios mismo. Entonces dice, en el primer Shabbat, Dios descansó de su trabajo de creación del mundo. Y dice que cada Shabbat nos ofrece la posibilidad de experimentar ese sentimiento de culminación. El mundo, dice, todavía no es perfecto, pero el Shabbat tiene una porción del sabor del mundo venidero. Y ahorita voy a explicar todo esto, ¿ok? Dice, sin el recordatorio semanal del Shabbat, el ciclo del tiempo giraría en espiral, fuera de control, porque perderíamos de vista el propósito fundamental de la creación. Entonces, lo tengo aquí en amarillo, dice el Shabbat es nuestro punto fijo de santidad. Al observar el Shabbat proclamamos que Dios creó al universo. Es una de las razones del Shabbat, es proclamar que Dios creó el universo y que nos entregó la Torá y que está directamente involucrado en la conducción de la historia del mundo. Eso es lo que estamos proclamando, o deberíamos de estar proclamando al guardar el Shabbat. Y entonces, si usted se fija en la imagen que tengo aquí en la pantalla, están las festividades, pero el centro de ese círculo espiral es el sábado.
Entonces, ellos dicen que eh, si el sábado no tuviéramos el sábado, las festividades serían, pues, estarían por donde quiera, ¿no? No habría un sentido por las festividades. Y no sé cómo podría yo explicar esto, pero, o sea, cuando uno agarra algo en el centro y amarras una cuerda de algo que esté dando vueltas, y por fuera de esa cuerda tuvieras algo pesado, lo que le está dando vueltas a esa cuerda es el centro mm, del eje. Entonces, no importa lo de afuera, gira por lo del centro. Entonces, el Shabbat, aquí si ven la pantalla, ese Shabbat es el centro de todas las festividades. Entonces, que el Shabbat es súper importante y es más importante que las festividades, el Shabbat. ¿Ok? Es una, una manera de explicarlo. Ahora, ¿pero qué simboliza el Shabbat? ¿Qué es lo que simboliza el Shabbat? Es lo que quisiera ver. Entonces, el Shabbat ya vimos que como es el cuarto día y vimos que, perdón, en el cuarto día las festividades se nos están dando, pero el Shabbat es el séptimo día y ya vimos en las clases anteriores de que cada día representa 1000 años. Eso es lo que significa, o sea, una explicación de los siete días de la semana. Entonces el Shabbat representa el día de descanso. Y este día de descanso ya vimos, lo explicamos, que representa el reino milenial del Mesías. O sea, es lo que representa el Shabbat, lo que simboliza. Ahora, ¿qué día es el Shabbat? Es la pregunta. ¿Qué día es el Shabbat? Entonces, si ustedes, no sé cuántos de ustedes que crecieron en iglesias dominguistas, pues para ellos el Shabbat es el día de reposo. Perdón, el domingo es el día de reposo, el Shabbat. Y yo como crecí en México, y sabemos que México, bueno, no sé los que son, no sé los que son de Puerto Rico, de otra nación, no sé, pero México es un país católico. Yo lo describiría religiosamente, es un país católico. Entonces yo crecí en una casa, en un hogar donde nunca guardamos el domingo como Día del Señor. Yo crecí como guardando el sábado. Así se me enseñó, así crecí. Y entonces, en México es muy difícil encontrar a alguien, especialmente otra religión, no importa, sean pentecosteses o testigos de Jehová. En aquel tiempo, en los setentas, la mayoría de gente que ibas o escuchabas decían, yo soy católico. Y pues, y aún así, de repente me encontraba una persona que era religiosa de otra religión y como quiera, su día de descanso era el domingo. Entonces yo como niño, cuando era un jovencillo, pues yo me preguntaba por qué todo el mundo guarda el domingo como día del reposo. Y simplemente mi familia, en miles de personas, somos raros. Y yo me sentía raro porque la mayoría es... Entonces la pregunta era, ¿tanta gente está equivocada y nosotros estamos correctos? ¿O nosotros estamos incorrectos y ellos están correctos? Porque es la mayoría, es una gran mayoría que guardan el domingo. Pero eh, como mexicano crecí en una ciudad donde pues los mexicanos usan ciertos dichos y había dichos como, por ejemplo, que decían, eh, me salió con su domingo 7 o decían, no me salgas con tu domingo 7. Son dichos que se dicen y entonces, pues yo nunca entendía qué significaba ese dicho. Pero con el tiempo, cuando me interesa saber qué significa ese dicho, este es un dicho judío, supuestamente lo que entendí. Es un dicho judío que le decían al gentil, no me salgas con tu domingo 7. O sea, no me digas que el séptimo día es el domingo. O sea, porque es una mentira, de acuerdo al judaísmo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué razón nosotros nos cuesta, a los que somos religiosos y creemos en Jesús, creemos en Yeshua, proclamamos ser aceptos por Dios y murió por mis pecados y por gracia soy salvo?
¿Por qué es que nosotros, o la mayoría de religiosos, cambian la ley de Dios por sus creencias personales o de una iglesia, de una organización? Y esto ya lo vimos en la semana pasada o antepasada, que vimos en el libro de 7 de Daniel, que el cuerno pequeño iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿Ok? Entonces nosotros vemos en la Biblia que la Biblia no tiene, los nombres de las semanas, de los días, perdón, no tiene nombre. Es el día primero, día segundo, día tercero, hasta el día sexto. Así son, nada más son dichos día uno al día sexto. Pero cuando llega al séptimo día, ahí se le da se le pone un nombre a ese día y se le llama Shabbat. ¿Y qué significa Shabbat? Shabbat significa descanso. Es lo que significa descanso. O sea, trabajo, descanso. O sea, en otras palabras, si diríamos, así, ¿cómo describiríamos la semana? En trabajo, 6 días, se trabajo y llegas al séptimo día y la palabra es descanso. Trabajo, descanso, trabajo, descanso. Es lo que podríamos decir, pero le digo, el cuerno pequeño que describe Daniel, dice que este cuerno iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿Ok? Ah, y vamos a ver un poco de esto. Aquí si ven en la pantalla, eh, y es un poco chistoso para mí ver estas cosas, ¿ok? Porque cuando yo crecía en mi tiempo, todos los días, todos los meses, perdón, los meses empezaban en domingo. En el calendario aparecía domingo como primer día, luego lunes, luego martes, luego miércoles, y el último era el sábado. Pero no sé de cuándo para acá, pero de repente empecé a notar que los calendarios de hoy en día empiezan con lunes. No sé si se fijan en la pantalla, en español especialmente, dice enero del 2021 empieza el lunes. Y el viernes primero o sea, el domingo es el séptimo día, de acuerdo a ese calendario de arriba, de la parte de arriba. Sin embargo, si se dan cuenta, en el calendario de abajo es un calendario en inglés y ese calendario comienza con domingo, Sunday. So, la pregunta es, cuándo comienza la semana? ¿Comienza el lunes? ¿Comienza el domingo? ¿Comienza el sábado? ¿Cuándo es el comienzo de la semana? Entonces, en la tradición nuestra, le digo, en nuestros calendarios, nuestro día comienza los domingos. Entonces, la razón que estoy diciendo es esto, porque muchas veces leemos el Nuevo Testamento y dices, oye, ¿tú por qué guardas el domingo como día de reposo? Si Dios bendijo el día de reposo, lo bendijo Dios lo estableció y lo bendijo a ese día séptimo, es porque es santo. Es el día de la santidad, donde Dios, como vimos en las enseñanzas pasadas, las festividades son encuentros con Dios en específicos días, señalados por Dios. Entonces, hoy en día van a encontrar mucho carismático que, oh, no importa el día, lo que importa es que entregues un día al Señor. Puede ser viernes, puede ser lunes, puede ser martes. Cualquier día que tú es tu Shabbat, pues haz eso. Y yo he escuchado judíos, he escuchado cristianos, he escuchado de todo tipo de personas diciendo esas cosas. Y yo personalmente estoy 100% en contra, porque yo no puedo decir a una persona, no importa el día que guardes el Shabbat, no importa. Claro que sí importa, porque si creemos que Dios es el creador de los cielos, Él estableció un día y fue el día séptimo. Entonces, ¿por qué la mayoría de religiosos guardan el domingo como día del Señor? Es porque dicen que Jesús resucitó el domingo. Entonces, salen con el calendario. Hoy en día salimos con el calendario con día lunes. Entonces, si Yeshua resucitó el primer día de la semana, entonces Yeshua resucitó un lunes. Si es que el lunes es el día primero. Pero vemos que no importa lo que haga el ser humano y la persona que no está bien firme, pues se puede confundir. Pero el primer día de la semana, de acuerdo a la historia, es el día domingo. El día que le pusieron el domingo, pero realmente no es un nombre domingo, es el día primero.
Entonces, pero esto todo lo hizo el cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño, de acuerdo a las escrituras, representa a la religión de los romanos, de la Iglesia Católica. Ese es mencionado como el cuerno pequeño. ¿Ok? Entonces vemos aquí en esta página, una vez más, y lo mismo que pasó con los días, pasa también con los meses. Y yo no sé cuántos de ustedes han puesto atención a esto, ¿verdad? Pero ¿qué decimos? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y a veces como que no conectamos las cosas, porque no, solamente así crecimos, pero cuando nos ponemos a investigar, eh, yo por ejemplo veo el número 7, que es julio. Julio es el número 7 y el número 8 es agosto. Entonces, haciendo una investigación o estudiando, me di cuenta de que Julio es un nombre de Julio César, el emperador romano, que pues este calendario se llama el calendario gregoriano, ¿ok? Y este mes séptimo le pusieron el mes de julio, y el 8, el agosto, como de César Augusto. ¿Ok? Entonces, llevan nombres de emperadores, pero si se fijan en el, en el mes número 9, es septiembre. Y septiembre, si ve la palabra, es séptimo. Séptimo, septiembre. Realmente septiembre es el mes séptimo, no es el mes noveno. Octubre es el 8, octubre. Noviembre es el 9 y diciembre es el número 10. Sin embargo, en nuestro calendario de hoy, gregoriano, pues es el número 12. Y noviembre, que es el número 9, es el 11. O sea, son 2 meses de diferencia. Pero en el calendario de abajo, que Dios le dijo a Moisés que en el mes de Abib iban a salir. Y los judíos también, pues, como fueron exiliados, y los meses no tenían tampoco nombre. Estos nombres del calendario hebreo, pues también son meses los nombres que no son judíos, son de Babilonia, que los empezaron a usar en Babilonia. Pero marzo es Nisan, abril es Iyar, mayo es Sivan, junio es Tamuz, julio es Ab, agosto es Elul, septiembre es Tishri, octubre es Hesban, noviembre Kisli, diciembre Tevat, enero Shevat y febrero Adar. Entonces, es importante esto porque, le digo, para mí explicar esto sería una clase técnica, que yo no quiero enseñar estas cosas. No es mi propósito el enseñar esto. Lo estoy tocando, pero realmente a mí no me gusta enseñar esto. Yo pienso que cada persona que le interesa la verdad, esa persona va a investigar, vas a hacer tus propias investigaciones para que tú te firmes en lo que crees, porque muchas veces nada más escuchando personas, pues dices, mira, yo no sabía eso, pero nunca investigaste, eh, y no te convenciste. Entonces tú tienes que hacer estas investigaciones. Hay gente que dice, es que no entiendo. Pues si te importa realmente servir a Dios, agradar a Dios de acuerdo al plan de Dios, pues tienes que investigar por ti mismo. Pero yo te estoy dando unas ideas solamente. Entonces, también hay otro problema, que en el calendario judío, hebreo, hay una confusión, o no sé si se puede llamar confusión, pero puede causar confusión a muchas personas, porque Dios, de acuerdo a Éxodo 12, Dios le dijo al, al pueblo, a Moisés, que el mes de Nisan o el mes de Abib era donde iban a empezar a contar los días, los años. Es el Nisan. Pero, ¿qué hacen los judíos? O sea, ellos guardan el nuevo año en el mes séptimo, que es Tishri. Y entonces hay dos calendarios, el calendario judío, y el calendario, ¿cómo le puedo decir? No, el calendario universal, que aquí le ponen universal porque es como cuando comienza, de acuerdo al judaísmo, el año, que es el primero sería Tishri, pero realmente bíblicamente es el mes de Nisan. Le digo, es un poco confuso, especialmente porque en el judaísmo, con los que no hemos estudiado las raíces hebraicas, pues esto es un poco confuso.
Pero el año, de acuerdo a la Biblia, comienza en el mes de Nisan. Y es importante esto porque, le digo, el Shabbat es el centro de todo. Solamente estoy dando información ahorita, ¿ok? Pero ese no es mi propósito de esta clase. Ok, entonces vamos a ver en la página 4, los tiempos designados de Dios, como les decía, es el Nisan y empezando con el día sábado. También tenemos las leyes en el Shabbat. ¿Qué leyes hay en el Shabbat? Y vamos a ver el Éxodo 20, ahí vamos a ver la ley del Shabbat. Esta fue una ley que ya Dios la dio. Y dice en Éxodo 20, del 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ah, perdón, ¿saben qué? Bueno, quiero ir un poquito atrás. Ok, de acuerdo a Génesis capítulo 2, 1 a 7, dice así, Génesis 2, 1 al 7, dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice, y acabó Dios en el día séptimo. ¿Ok? Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. La palabra reposó es la palabra Shabbat. O sea, en el séptimo día Dios hizo Shabbat. ¿Ok? Entonces, el Shabbat no es una, pues no es un día, no es un nombre de un día. O sea, el Shabbat es descanso. ¿Y cuándo es el descanso? Es el día séptimo. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es el día séptimo. ¿Ok? Entonces, el día séptimo es el día del Shabbat, día séptimo. Ahora sí, vamos a ver las leyes del Shabbat. Es en Éxodo 20, dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día, para santificarlo. Y entonces, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, es Shabbat, o sábado, como si lo decimos en español. Y quiero enfatizar un poco para los que están viendo la pantalla, ¿ok? Yo uso diferentes tipos de Biblias y esta Biblia usa el nombre de Dios como Yahvé. Hay otros que dicen Yahweh, otros dicen Jehová, ah, diferentes tipos, pero esta versión dice Yahvé, ¿ok? Entonces dice, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. Dice, no hagas en él obra alguna, no hagas en él obra, o sea, estamos viendo las leyes de Shabbat, leyes. Y la ley es no hacer ninguna obra. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Okay? Esa es la ley. No hacer ninguna obra. ¿Okay? Porque ese día, dice, es el día para Yahvé tu Dios, para Jehová tu Dios, o para Hashem tu Dios. Ese es el día para él. ¿Ok? O sea, este día no es mi día, no es tu día, no es el día del judío, es el día de Dios, como ya hemos visto. Es el día de Dios. Y si es de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces dice Dios, no hagas ninguna obra. Entonces cuando nosotros, especialmente lo le digo, para mí, lo más difícil es para los dominguistas que están entrando a las raíces hebraicas. Yo los escucho hablar y y no, pues ahora es el día del Shabbat. Aquí dice que no hagas ninguna obra. Entonces he conocido gente que se quedan todo el sábado en la cama. Todo es dormir. O se levantan a tomar agua, a ir al baño y a la cama, porque es lo que dice el Shabbat. Es lo que dice la ley de Dios. Y en realidad, si tú lo ves, dices, pues parece que es lo que está diciendo. Pues no hagas ninguna obra. Entonces, ¿qué hacen los que leen las leyes? Pues ahí empiezan los estudiosos. Pues sabes que en ninguna obra, pues no prendas la luz, no puedes manejar, no puedes caminar, no puedes levantar ciertas cosas. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Y empiezan las leyes o las interpretaciones del ser humano de la ley de Dios. ¿Ok? Y una cosa que yo sí quería enfatizar mucho, cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, realmente estamos, es que en parte sí es verdad la ley, pero la Torah no es ley, la Torah es instrucción.
es la instrucción de Dios. No son leyes. Vienen leyes, pero la Torah no es ley, es instrucción, es lo que significa. Entonces, la gente pues dice, pues, ¿qué significará esto? Pues ninguna obra harás tú. Pues a dormir, a dormir, a dormir, a dormir. Y pues la verdad, o sea, si nosotros leemos el texto así, sin el Espíritu de Dios dándonos entendimiento a qué se refiere esto, pues lo único que vamos a hacer es lo mismo que a seguir reglamentos de las personas. Y digo, yo personalmente, cuando yo crecía, en mis 10 11 años, para mí era muy confuso todo esto. Porque así crecí. ¿Sabes qué? Hoy es viernes, ya va a llegar el sábado, apaga la televisión, báñate, busca tu ropa del sábado, porque había ropa del sábado, zapatos del sábado. No hagas esto, haz esto y no hagas esto. Muchos reglamentos, pero estos reglamentos a veces eran difíciles de hacer, porque pues vas a ir en el camión, tienes que caminar, pero aquí te dicen que no camines. eh, pero dicen, entonces vas con los judíos. No, el Shabbat no es para ti. El Shabbat es para el judío. Es para nosotros, no es para el gentil. Y pues, pues para mí sería una luz verde para no hacer nada, para realmente hacer lo que, si no es para mí el Shabbat, pues mejor. Entonces, vamos a ver que no. Todo tiene, todo tiene un sentido de, de lo que estamos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Entonces, es la mala interpretación de los líderes y de los padres hacia el texto de Dios. Le digo, entonces, como vimos en las clases anteriores, la Biblia es inspiración de Dios. Y dice que Dios inspiró a gente santa, a- le dio Dios la instrucción a la gente santa, como los profetas, como David, como Pedro, les dio la inspiración para enseñarnos qué es el significado de las cosas. Pero desgraciadamente dice que este pueblo de Israel ha sido bien duro, ha sido un pueblo muy duro de cabeza. ¿Por qué? Porque las naciones hacen eso y parece que están teniendo un buen tiempo y nosotros con muchos reglamentos y no tiene sentido. Entonces la gente empieza a rebelarse. Entonces, de acuerdo aquí a Éxodo 20 dice, no harás ninguna obra. Pero lo importante de este texto, especialmente para mí, que lo estoy leyendo, no es tanto que no hagas ninguna obra, sino para mí lo importante del texto dice que este día, dice, es para tu Dios. Verso 10, el séptimo día es reposo para Jehová o para Yahvé tu Dios. Es para él ese día. Entonces, yo personalmente me he dedicado a buscar qué significa este verso. El sábado es para Dios, no es para mí. Entonces, pues digo, para Dios. ¿Qué significa eso? Ok, entonces vamos a ver que la importancia de este verso es esto. ¿Ok? Verso 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, y como Dios reposó ese día, dice, por tanto, dice, Dios, o yo Jehová, dice, Él bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, lo bendijo y lo santificó. O sea, el día séptimo es bendito. Este día está bendito. Pero no nada más bendito, sino que está separado. Dios lo santificó. ¿Ok? Y con un propósito. Cuando Dios santifica, o sea, la palabra santificar no significa nada más bueno, tal vez sí, para santificar es para algo bueno, pero que también existe la palabra anatema, que también es algo que está designado, algo que está separado, algo que está, sí, separado, como el sábado, pero el anatema es como para mal, para destrucción, pero santificación es para dar vida, para algo bueno. Entonces Dios santificó el día de reposo y lo bendijo. Es súper importante esto. ¿Ok? Y este que lo bendijo y lo santificó es el día de Dios, no es el día del judío, no es el día del gentil o de ninguna persona, es el día de Dios.
¿Ok? Entonces ya vimos que los mismos judíos enseñan que el día séptimo significa el día del Mesías, el milenio del Mesías. Entonces ya vimos también que el Shabbat es un símbolo, no es una realidad. El Shabbat no es este día de reposo que estamos haciendo cada sábado es un símbolo, no es la realidad. ¿Ok? Lo verdadero es algo que no se ve. Entonces, el Shabbat es bendito. ¿Y por qué debemos de guardar el Shabbat? Porque Dios lo bendijo. Simplemente por eso. Ahora, y si el verso dice que es para Dios, te digo, yo tengo que investigar por qué Dios, si Dios no come, si Dios no duerme, si Dios no se cansa, por qué es que la manera que está interpretada o la palabra de Dios es como que Dios descansó y Dios ocupa un día. Entonces, vamos a ver unos versos que, pues quisiera con estos versos ver qué es lo que me quiere decir. Entonces, vamos a ver el primer pasaje en Isaías. Vamos a ver, Isaías 40. En Isaías 40, verso 28 al 31, dice, ¿qué no has sabido? Es una pregunta que el profeta está diciendo a la gente. ¿Qué no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual crió los confines de la tierra? O sea, que es una pregunta que no has sabido eso, que Dios, el eterno, es el que creó las cosas. Dice, Él, Dios, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Es lo que está diciendo el profeta. Y ya vimos que la primera clase, que la palabra de Dios es inspiración de Dios mismo hacia el hombre. O sea, la escribió Isaías, pero esta es palabra de Dios. ¿Qué no sabes que yo no me canso ni me fatigo? Y el entendimiento, el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Más bien, Dios es el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Yahvé, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, lo que estamos viendo aquí, de acuerdo a Isaías, es que Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué nos dice el texto que Dios descansó en el séptimo día? ¿A qué se refiere con descansar? No significa que estaba cansado, que se agotó o que quería dormir. ¿A qué se refiere? Tiene un propósito y yo no lo entiendo, la verdad no lo entiendo, pero no significa que Dios se cansó. Entonces, cuando me dice a mí Dios que yo tengo que descansar y que ese día es de Dios, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ok? Entonces, también el Salmo 121 también nos dice en el verso 4, dice, bueno, el verso 1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos de la tierra. O sea, Dios no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda, porque he aquí, no se duerme, no se adormecerá, no le entrará cansancio ni se dormirá el que guarda a Israel. O sea, Dios no duerme, Dios siempre está vigilando. O sea, Dios no ocupa dormir. O sea, Dios es eterno, no es como nosotros. Entonces, es muy importante entender los textos de Salmos, de Isaías, de los profetas, que nos explican esas cosas, que Dios no se cansa. Y le digo, no nos explican cómo es Dios, pero sí me están dando pistas de que Dios no se cansa. Entonces, ¿para qué es el Shabbat? Si Dios me dice que ese es su día de Él, ¿por qué es que yo tengo que guardar el Shabbat? Si Dios no ocupa nada? Entonces, vamos a ver un ejemplo de qué hace Dios, ¿ok? Vamos a verlo en Marcos capítulo 3. En Marcos 3, ahí vamos a ver, o sea, nosotros, mi mensaje, le digo una vez más, yo lo he dicho anteriormente, pero mi mensaje no es para el incrédulo ni para aquella persona que es, pues sí, ateo o gente incrédula.
Mi mensaje es para aquellos que dicen creer en Jesús, en Yeshua, como el Mesías. O sea, nosotros no estamos siguiendo la ley de Moisés, en otras palabras. O bueno, cuando estoy diciendo no seguimos la ley de Moisés, me estoy refiriendo a que no estamos siguiendo nada más la interpretación eh, antigua a la ley, sino que mi mensaje de la ley es interpretar la ley de acuerdo al Mesías, que para mí es el Mesías, Yeshua es el Mesías. Entonces, para mí su mensaje de Yeshua tiene muchísimo más sentido que en la interpretación de muchos rabinos que interpretan la ley de una manera literal, física. Entonces, el problema de Yeshua, que era un judío que creía en Dios y que guardaba la Torá, que él interpretaba los pasajes de acuerdo a él. Y sabemos que él era divino. Es lo que hemos estudiado las clases anteriores. Entonces, Yeshua, aquí en Marcos 3:1, siempre vamos a ver Marcos y Mateo, mucha confrontación entre Yeshua, un judío, con otro judío, que era un maestro de la ley, un intérprete de la ley, un escriba, un fariseo. Siempre tenía estos encuentros con ellos de la interpretación de la Torah. Entonces, te digo, para mí, cuando yo leo a Yeshua sus escritos, digo, yo creo en él, me gustan sus palabras, me gusta su enseñanza de él. O sea, yo me considero un seguidor de Yeshua porque leo su palabra, leo sus mensajes y digo, esto tiene sentido para mi vida y esto quiero hacer. Entonces, la persona que lo lee dice, no, a mí no me interesa, no, que aquí los rabinos y el Talmud y estas cosas dicen, pues vamos a seguir a ellos. Y yo estoy completamente de acuerdo en respetarlos, pero yo creo en Yeshua como el Mesías. Y él dice así, Marcos 3:1, 6 dice, otra vez, dice entró Yeshua en la sinagoga, ¿ok? Digo, entiendan el mensaje. Yeshua entró a la sinagoga, no entró a una iglesia, entró a la sinagoga, iba con los judíos. Y había allí un hombre que tenía secas una mano y las echaban para ver si en el día de reposo, ¿cuál día de reposo? El día séptimo, si le sanaría a fin de poder acusarle. O sea que ellos estaban en contra de sanar a un enfermo en el Shabbat, en el séptimo día. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué estaban de desacuerdo? Porque la Torá dice que no harás ninguna obra. O sea, en parte entiendo yo a los intérpretes de la ley, porque dice la Torá, no harás ni una obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu asno. Entonces, de acuerdo a la lectura que estamos leyendo, pues dices, pues los fariseos, estas personas tenían razón. No podía hacer ninguna obra. ¿Y por qué este hombre que dice que este era el Hijo de Dios y el Mesías, por qué está eh, quebrantando el Shabbat? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, Yeshua, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y dice, pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, y no nada más en enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, vemos aquí que el problema no es la Torá, es la interpretación de la Torá. Entonces, cuando yo escucho estos maestros debatir sobre la Torá, los fariseos, los saduceos, los herodianos, cualquier persona que sea, no interesa quién sea. Cuando yo escucho a una persona debatir la Torá o la Biblia, no es que el debatir sea malo, es bueno porque queremos el entendimiento. Entonces, cuando yo escucho las diferentes opiniones o pensamientos del texto, si yo realmente quiero servir a Dios, agradar a Dios, tengo que decir, pues, ¿sabes qué? Me gusta mucho esa interpretación. Y yo tengo que hacer una decisión en qué interpretación de la Torá o de la ley voy a seguir. Entonces, cuando yo leo esta historia, yo me pongo en los zapatos del hombre con la mano seca.
Si yo estuviera enfermo, si tuviera necesidad yo, y es el Shabbat, es el día séptimo, ¿qué querría yo que pasara conmigo si tengo necesidad? Pues la respuesta sería que quería que me ayudaran. Quisiera ser sano, quisiera ser restaurado. Oh, pero la ley dice que no puede hacer nada. Pero es el día del Shabbat, el día de bendición. Entonces, la pregunta ¿es lícito hacer lo bueno en el Shabbat? Pues es el día del Señor, es el día de Dios, no es el día del hombre, es el día de Dios. Entonces, digo, bueno, pues sí es el día de Dios, pero ¿por qué Dios? Dios no necesita nada. De acuerdo a Salmo 50, que quiero leer un poco, dice así: el Dios de dioses, Yahvé, dice, ha hablado y convocado a la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Dice, Él vendrá nuestro Dios y no callará. Dice, fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Fíjense lo que está diciendo. O sea, Dios no convoca a las naciones. Dios no convoca a los incrédulos. Dios convoca a su pueblo, a su familia, a los que rescató, a los que dijeron aceptar a Dios como su Dios. A eso les dice, los va a juntar y los va a juzgar. Y le dice Dios, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dice, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Y en ese pasaje número 6, al final de eso dice Selah. Hay unas palabras en hebreo que le llaman Selah. Y lo que es Selah es una pausa. Parece que es una, los salmos son como música y, esta palabra Selah significa como hacer una pausa. Y la interpretación de esto es que tienes que meditar. Medita en lo que está. Los cielos declararán porque Dios es el juez. Y haz una pausa. Dice, medita, piénsale. Entonces Dios empieza a hablar y dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Ahora, para mí es importante esto porque, especialmente para el pueblo mesiánico de hoy día que se ha levantado el mesianismo, y dicen, no, yo soy Israel, yo soy Israel, yo soy Israel. Bueno, pues si tú eres Israel, para ti es esto. Dice, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Y dice, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Fíjense lo que está pasando, ¿ok? O sea, el pueblo de Israel era un pueblo religioso, un pueblo que traía sus sacrificios, que guardaban el sábado, no comían, no caminaban, no hacía nada en el Shabbat. Dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Dice, porque mía es todo el bosque y los millares de animales en los collados. Dice, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? O sea, pero estas cosas, si usted ve la Torá, Dios exige o pide al pueblo hacer sacrificios. Pero aquí en el Salmo 50 dice que él no come carne ni de toros, ni bebe sangre de machos. O sea, Dios no come ni bebe. Entonces, ¿por qué es que Dios pide esas cosas? Porque todo esto son simbolismos de algo que Dios quiere decirnos. Y dice, verso 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dice, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes o de mi Torá y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano.
Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Dice, estas cosas hiciste, y yo he callado. Dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dice, entender ahora esto, los que olvidáis de Dios, los que se olvidan de Dios, no sea que te despedace y no haya quien te libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Al que ordene su camino. Entonces vemos aquí en este pasaje de Salmos 50 que Dios no come, Dios no ocupa nada. Dios no ocupa diezmos, Dios no ocupa tus toros, Dios no ocupa que le prendas velas, Dios no ocupa que le pongas comida enfrente. O sea, eso lo hacen los paganos. Estos paganos agarran un árbol o agarran una piedra y empiezan a hacer una imagen. Y cuando tienen necesidad, pues le ponen a la piedra o a la madera una vasija de comida o flores para que ese ídolo pues se agrade con esas comidas. Pero Dios no come. El Dios verdadero, el Dios que creó las cosas, el que nos da vida, Él no come. Él no duerme. Él no necesita pues, absolutamente nada. De Él es el oro y la plata. ¿Para qué quiere tus diezmos o mis limosnas? Para nada le sirven a Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Es lo que cuando yo eh, recién empecé a estudiar la Biblia, dije, entonces, ¿para qué tanta, la lectura que vemos especialmente en el Antiguo Testamento, muchos reglamentos? ¿Qué significa todo esto? So, hay una razón para todo esto. Entonces, déjenme encontrarlo. Vamos a ver lo que es Mateo 25. Mateo 25 nos dice así, Yeshua, el maestro, dice así. Verso 14 del capítulo 25 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 10 talentos y a otro cada conforme a su capacidad y se fue lejos. ¿Saben qué? Voy a esquivar un poco porque es muy larga la lectura, pero vamos a ver que dice ahí o sea que, voy a resumir esto, que dice, o sea que Dios le dio talentos a las personas para que lo hiciera, sus talentos. Cualquier talento que tengas, no importa qué sea. Entonces, ya cuando dice, cuando venga Dios, te va a preguntar qué hiciste con tu talento. Y dice el verso 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué pasa cuando se sienta en el trono? Pues es para juzgar. Dice, serán reunidas delante de él todas las naciones. Dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33. Dice, pondrá las ovejas. Bueno, una pausa aquí a esto. Ya lo he explicado anteriormente, pero si usted se da cuenta, habla de ovejas y cabritos. Las ovejas y los cabritos eran los animales que se usaban para los sacrificios. Pero hay una diferencia entre las ovejas y los cabritos. Los cabritos, de acuerdo, bueno, yo no soy pastor de ovejas, pero lo que he escuchado de la gente dice que los cabritos se comen de todo, pero son animales kosher, o sea, son animales limpios para comer. Y las ovejas también, y son animales que son familiares, pero no son iguales. Las ovejas son más calmadas, más humildes, y el cabrito es muy loco y come de todo. Se come hasta la basura y cosas así. Entonces dice que cuando venga Dios, Él va a separar a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Okay, vemos aquí que el propósito de la fundación del mundo, y estamos hablando del Shabbat, okay, el Shabbat es representación del final de los días, del reino mesiánico, dice, venid, dice,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, o sea, los justos se refiere a las ovejas. Dice, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuvo hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vemos aquí que eh, Dios no ocupa nada. Lo que nosotros hacemos en el sábado, y el propósito del Shabbat es hacer el bien, como ya vimos en Marcos. El propósito del Shabbat es la representación de lo que se va a vivir en la era mesiánica. Y todos los que hemos creído en Yeshua, el Mesías, en su reino, vamos a hacer lo mismo. Tenemos que practicar en esta vida lo que haremos en la vida verdadera, en la vida eterna. Y es ayudar a la gente, porque Dios no come, Dios no ocupa dinero, Dios no ocupa nada. Entonces nuestro propósito del Shabbat es hacer el bien. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, mucha gente que dice, bueno, sabes que no, el día del domingo no es el día del Señor, ya Dios me reveló la Torá, ahora yo guardo el Shabbat. ¿Y qué haces el Shabbat? Pues él me quedo en la casa, leemos, cantamos, ah, no sé, pero eso es lo que hace la mayoría de religiosos, es juntarse en una sinagoga y leer y leer y leer y leer y cantar y cantar y cantar. A eso le hemos llamado el Shabbat. Y no importa que sean dominguistas o sabatistas. No, eso sí no importa. Tanto uno con un día falso y otro con un día verdadero, que es el día séptimo. Sí, hay una ventaja en conocer una verdad, pero aparte de conocer esa verdad, especialmente los que creen en el Shabbat, no nada más es creer que el séptimo día es el Shabbat. O sea, es una parte buena, pero ¿qué se hace en el Shabbat? Entonces, crecimos que vamos a ir a las 10 o 9 de la mañana o a las 11 de la mañana o a las 12, porque no importa lo que sea, la hora, el horario que sea. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ver a los músicos practicando sus cantos, al que va a predicar su predicación, y pues, parece algo muy bonito. Y sí lo es parte del Shabbat. Pero yo recuerdo que en muchas ocasiones, especialmente en las sinagogas o en las reuniones, en lugares de reunión, entra una persona eh, que no cree, bueno, no que no cree, sino que anda en necesidad. Una persona que aquí en inglés, en Estados Unidos le llamamos homeless, que no tienen casa, están batallando con drogas o cualquier cosa. Y entonces ven ahí que dice sinagoga o iglesia o casa de Dios. Y esas personas lo que hacen cuando quieren sanar, cuando quieren realmente ser restaurados o necesitan ayuda, pues acuden a esos lugares. ¿Y qué pasa con todos los que están brincando y cantando y alabando a Dios? Levantando manos, cerrando ojos y orando y rasgándose, eh, leyendo Biblia, pasando la Torá y besándola. ¿Qué pasa cuando entra ese forastero o esa persona que huele a orín, que huele a la calle, que no es muy agradable su presencia, su manera de estar? ¿Qué sucede cuando una persona entra así a la sinagoga, a la casa de reunión? ¿Quién es el primero en ir a atenderlo?
Y desgraciadamente la mayoría de nosotros nos vemos unos a los otros y la persona se va. Y otros son peores todavía, que dicen, ¿qué haces aquí? Mira, allá en la ciudad te va a dar de comer y esto. Pero si lo que estamos leyendo del Mesías, Yeshua, es lo opuesto. Entonces, esto es lo que es el Shabbat. Este realmente es el mensaje del Shabbat. No nada más reunirnos a cantar y orar en un lugar y invocar el nombre de Dios. Les digo esto porque los profetas, el mismo Yeshua, estaba harto de esta religiosidad nuestra, que tiene que acabar, tiene que terminar, tiene que, ya, entre más se acerca su tiempo, tenemos que estar practicando lo que Él vino a hacer. Si vemos la vida de Yeshua, dice, entró a la sinagoga. Sí, es la verdad que parte de nuestra parte del Shabbat es ir a la sinagoga y alabar a Dios, bendecir a Dios, pedirle a Dios. Pero la otra parte del Shabbat es para el prójimo. Pero desgraciadamente siempre el prójimo para mí es el que me cae bien, el que se viste bien, y a veces entra el adulterio, la fornicación, todas estas cosas, porque así es lo que estamos causando con estas cosas. No queremos molestarnos en hacer el bien a un necesitado. Nadie lo quiere hacer. No se enseña en la iglesia. Se enseña en el canto, cómo cantar, y levanta las manos, cierra los ojos, brinca, muévete, pero no se enseña a hacer el bien. No se enseña. Y cuando alguien enseña eso, se ofende, se ofende el pueblo. Y eso siempre ha pasado, siempre, siempre ha sucedido. Y hay un pasaje que yo quisiera leer. eh, y digo, el que se ofende, pues se tiene que ofender, pero eh, el que realmente ama a Dios va a buscar enmendar los caminos. Entonces en Isaías capítulo 1, Dios otra vez no está hablándole no está hablando con Amón o Moab o con eh, Egipto o aún con los edomitas que eran los hijos de Saúl, sino Dios está hablando con Israel. Y le dice Dios al pueblo el mensaje a través de Isaías, le dice, el verso 2 dice, oíd cielos y escucha tierra, tu tierra, porque habla Yahvé. Se crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Le dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Oiga, hermanos, cuando yo leo esas palabras del profeta, digo, qué difícil es ser profeta y qué difícil es la persona que está escuchando el mensaje del profeta. Llamarme a mí gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahvé, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelasteis. ¿Os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Fíjate, el lenguaje que usa el profeta es toda cabeza. No dice algunas cabezas, dice toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Yahvé de los ejércitos no hubiera dejado un resto pequeño, dice, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice, ¿para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros y cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando vienes a presentarte delante de mí para pisotear mis atrios. Dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo.
O sea que el día de reposo es abominación a Dios, no porque el día es abominable, sino que el día, ya vimos que el día es santo, sino que es abominación la manera que el pueblo está guardando el Shabbat. Desde el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, no te oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lávate y límpiate. Quita la iniquidad de vuestras manos. De delante de mis ojos, deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Busca el juicio, restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano y amparar la viuda. Y entonces ven, dice, y estemos en cuenta. Dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanquecidos. Pero el verso que me importa es este. Dice, verso 19, dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, serás consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. O sea que las palabras de Dios son claras. O sea, Dios no come ni bebe, ni ocupa tantas oraciones nuestras. Lo que ocupa es realmente, o sea, Dios se presenta a tu puerta, a tu sinagoga, a tu casa, a, al templo, donde quiera, se presenta como un necesitado, como un sarnoso, un leproso, necesitado de atención. Y sin embargo, nosotros dice, nunca te vi. Entonces pero dice, cuando lo hiciste a una de estas personas pequeñas, a mí me lo hiciste. Entonces, hay una cosa que quisiera terminar con ello. ¿Ok? Quisiera terminar con este Isaías 28. ¿Ok? Y ahí no voy a leer todo esto, pero si usted lee 28, no lo voy a leer, Isaías 28, lea todo el capítulo, pero simplemente voy a leer unos versos. O sea que este salmo, este pasaje es en contra de la soberbia de Efraín. Efraín es recuerdan que estaba Judá y Efraín, que eran las 10 tribus del norte. Y hoy en día, digo, mucha gente dice, somos de los descendientes de las 10 tribus, somos parte del pueblo de Israel. Y dice que Dios dice, la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. O sea, Dios está testificando contra Efraín y le dice, quisiera leer el verso 8, dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se le enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de pecho? ¿A ellos se les va a enseñar la doctrina? Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Dice, porque lengua de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo. Y el verso que me importa es el verso 12. ¿Ok? Dice, a los cuales le dijo, en lengua extraña, dice, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Eso es lo que es Shabbat. Dad reposo al cansado. Este es el reposo. Dad reposo al cansado. O sea, este es el Shabbat. Dad Shabbat al cansado. Y este es el refrigerio, dice más, no quisieron oír. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, lo que yo entiendo que es el Shabbat no es ir a una sinagoga, a un templo, a una iglesia, a reunirnos a cantar y bailar o comer. Esa es la parte más baja o más, tal vez más baja de todo. Pero cuando hay necesidad de una persona, especialmente cuando entra de la calle, eso es lo hermoso de la iglesia, de la congregación de Israel. Es darle reposo al cansado. Y dijo Yeshua, yo me voy a presentar a ti como un enfermo y en la cárcel. Dice, si no lo haces, a mí no me lo hiciste. Son palabras muy claras del mensaje de Yeshua. Entonces, en conclusión, la mayoría de nosotros que hemos creído en Yeshua, decimos, no, pues Yeshua siempre
tuvo problemas con los fariseos y los religiosos, pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿En dónde estamos tú y yo? Ese es el mensaje. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? O ¿qué vamos a hacer? ¿O qué podemos cambiar? Y la conclusión es esta, que dice en Santiago 1:27, dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta. Si tú te crees religioso, dice, esta es la religión que a Dios le agrada. Visitar a los huérfanos, a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarte sin mancha del mundo. Entonces, el Shabbat es el centro, como les decía al principio, es el centro de todas las festividades. Si el Shabbat no estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo, simplemente estamos blasfemando, usando el nombre de Dios en vano. Y esto Dios ya lo dijo en el Salmo 50, en Salmos, Isaías 1, Isaías 20, Isaías 28, y puedo nombrar muchísimos otros pasajes donde el pueblo de Israel siempre ha sido castigado por Dios porque no están siguiendo las instrucciones, sino más bien seguimos las tradiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los pasados, de los rabinos, de quien sea. Entonces, mi deseo realmente y mi lucha, y te digo esto porque una vez me dijo una señora, cuando yo estaba enseñando en la iglesia, dice, oiga, usted habla así, ¿usted cree que usted es mejor que nosotros? Le dije, no, claro que no. Estamos en el mismo hoyo tú y yo. Y el apóstol Pablo dijo, porque lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Ahora, mucha gente me pregunta, pues ¿tú qué haces el sábado? El sábado, hermano, usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer. Y yo le voy a dar un consejo ya para terminar. Y creo que lo escribí aquí. A ver si lo encuentro. Ya, ese Isaías 58, 58:1-13. Ese es mi consejo para toda, porque a veces me preguntan aún mis hijos, oye, si esto es, ¿qué es, qué es malo hacer esto el sábado y esto? Pues yo no sé. La verdad no sé si es malo o bueno. Lo que dice Yeshua es que es bueno hacer el Shabbat, pero hay una cosa que sí yo trato de practicar. Dice el verso 13, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Dios, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Dios. Entonces el punto de esto, la enseñanza de esto es, dice que dice, de hacer tu voluntad, no tu voluntad en el sábado. Entonces, si yo me voy a descansar en el Shabbat, si me voy a quedar en la cama, la pregunta es, ¿por qué razón me quedo en la cama? ¿En qué beneficio trae el quedarme yo en la cama? ¿Es beneficio a Dios, beneficio al prójimo o me estoy beneficiando a sí mismo? Porque el día no harás tu voluntad. Pues sí, a veces yo quisiera descansar, pero toda la semana trabajo, pero el Shabbat, pues dice Dios que descanse, me voy a quedar en la cama. Pero el Shabbat, como decía Isaías 28, es dar descanso al cansado. Entonces, si yo estoy cansado, literal, físicamente, literal, espiritualmente, yo necesito ser atendido. ¿Por quién? Por el pueblo de Dios. Entonces, a veces que yo voy a la sinagoga, yo voy a necesitar ayuda, porque yo soy el que estoy cansado, estoy agotado, estoy enfermo. Yo voy a ocupar la ayuda. Pero de- gracias a Dios, de repente sano, y de repente llega otro que está enfermo, otro que está necesitado, y ese es el que necesita el descanso. El Shabbat es para el cansado. Y dice, venid a mí todos los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces, en mi poco entendimiento, eh, que no sé si esté muy bueno, esta es mi manera de pensar en el día de Shabbat. Entonces, si tienes preguntas o comentarios, por favor, yo aquí termino.